Muy buenas noches, sean todas y todos ustedes bienvenidos a este módulo 2. Este módulo quizá es uno de los más cargados de todo nuestro curso, porque en él no solamente aparece lo que es, digamos, el contexto actual del trabajo y las condiciones estructurales en las cuales el trabajo se está desarrollando en estos momentos, sino que también vamos a encontrar parte, así como lo viste en el módulo pasado, del corazón, digamos, de los principios éticos que constituyen la ética profesional. La gran pregunta aquí, o el gran reto, es descubrir cómo en este contexto de complejidad económica, de complejidad estructural en términos del diseño de las instituciones que definen o que conforman, digamos, el devenir económico de los países y por ende del empleo, está impactando de modo directo lo que sería una ética profesional. La tarea de este módulo, es decir, la actividad en la cual nosotros vamos a trabajar desde el blog hasta la reflexión que estamos haciendo en este momento y luego la reflexión que tú vas a hacer de modo individual a través del ensayo que nos vas a presentar, es bastante compleja, bastante profunda. Y quisiera iniciar esta breve comunicación que voy a tener con ustedes haciendo mención a 10 de las participaciones más relevantes que fueron consideradas por todos los tutores que están conformando parte de este curso. ¿Sí? 10 participaciones que parece que son excelentes en términos de lo que es el manejo de la información. Creo que fue bastante bien, o sea, se apegaron bastante a los materiales que les hemos sugerido, que les hemos propuesto, hicieron un análisis detallado de cada uno de los materiales y sobre todo fueron profundizando en las preguntas que les planteamos, que como ya les había comentado la ocasión pasada, las preguntas no es para que ustedes las contesten pregunta-respuesta, sino para que a partir de ellas ustedes organicen una reflexión y desde ella, desde este marco analítico, ustedes puedan discutir, puedan reflexionar de manera más crítica. Entonces, estas 10 participaciones que yo voy a comentar de distintos campus donde ustedes están estudiando este curso, ¿sí? nos plantean básicamente dos grandes elementos. El primero de ellos son las macrotendencias que Eckhardt nos presenta a través de este documento que ya es importante a nivel institucional, es decir, a través de las instituciones que proponen las nuevas tendencias del empleo y la política pública para generar empleo, pero también nos hablan estas participaciones de las políticas para el trabajo digno y sobre todo para algunas de las estrategias para poder evitar el aumento de lo que se ha venido a llamar o a denominar los nuevos trabajadores pobres. Quisiera destacar entonces el trabajo que hicieron por su parte al tenor, digamos, de estos temas, el trabajo que hizo Javier Ávila, ¿sí? Quien nos hablaba de que en este momento ambos documentos que ustedes han revisado y la reflexión que pudo derivar de ello, ¿sí? Nos dice que hay un aumento en el desempleo juvenil y que para prevenir o para contrarrestar un poco esta escalada en el desempleo juvenil, él propone que más que nosotros seamos unos maquiladores en el país, pues que nos conformemos o que nos constituyamos en un país creador. Pero para eso, como ustedes también plantean, como otros de sus compañeros o compañeras plantean, pues hay que tener ciertas condiciones, ciertas características como país, pero también ciertas condiciones estructurales que no son tan fáciles de determinar solamente por buena voluntad o por deseo personal, sino que hay a nivel institucional que hacer otras acciones para poder llevar a cabo este propósito. Y esto nos lo plantea del Campus Santa Fe Roberto Nucamendi, en donde él decía, bien, si nosotros quisiéramos podernos extender en términos de un buen trabajo al contexto internacional, al mercado internacional, es muy importante que nosotros promovamos la competencia, el desarrollo de competencias profesionales que puedan ser competitivas en el contexto internacional. De ahí que la contratación de nuevos talentos, y entre ellos los talentos de los jóvenes, es decir, de ustedes, pues sea muy importante. Mónica Ruiz, por ejemplo, de Ciudad de México, nos dice, efectivamente, si no tenemos mejores competencias o competencias más profesionales que sean más competitivas en el contexto internacional, pues difícilmente nosotros vamos a evitar que el desempleo en México al menos siga en aumento y que, por ejemplo, se eliminen esta tendencia que va hasta 2014, donde se registra, según los documentos que han revisado y el análisis que hace la propia Mónica, ¿sí? va a incrementarse el desempleo para 2014
y nos pone un ejemplo muy interesante acerca de su propia experiencia, donde dice, bueno, yo he estado opositando para una vacante que hay, y es una sola vacante, donde hay muchísima gente alistada para ocupar ese puesto, pero donde la oferta de trabajo es de 3,000 pesos. Imagínense ustedes todo lo que han invertido, todo lo que se han preparado, todo lo que les ha costado su formación hasta este momento para que la oferta sea de 3,000 pesos. Y con esta misma sensación en términos de las macro tendencias, Andrea Maestre del Campus Querétaro nos dice, bueno, las macrotendencias no solamente nos están obligando, ¿sí? a que hayan ciertas condiciones institucionalizadas, ¿sí? que generan pobreza, sino que también estas condiciones van generando incertidumbre. ¿Por qué? Porque las decisiones no se toman paredes adentro de una organización, sino que las decisiones, pareciera por estas condiciones estructurales que ustedes están revisando, ¿sí? que se toman en otros organismos, en organismos internacionales que luego vienen a impactar con este diseño de política pública a las economías nacionales. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque si no lo tenemos en cuenta, si no lo revisamos desde este contexto amplio, sería bien difícil que nosotros pudiéramos entender por qué las cosas en el empleo actual, donde ustedes se desarrollan o se desenvuelven o se van a desarrollar o desenvolver, ¿sí? No funcionan como uno las tiene previstas. Bueno, lo que pasa es que muchas de las decisiones pues no dependen de lo que decida un director o un gerente de planta, sino que dependen muchas veces de decisiones que son estructurales, es decir, que se toman en instituciones transnacionales, ¿sí? Digamos, transnacionales o transfronterizas, ¿sí? que no están ubicadas ni siquiera muchas veces en este continente, sino que están ubicadas en continentes muy distantes, en donde las decisiones se toman, pues como dice Jeffrey Sachs, en ocasiones viendo únicamente las cifras y sin darse cuenta que detrás de las cifras existen personas. Y esta situación de la incertidumbre que genera el que la definición de los planes de trabajo, la definición de la política pública y por ende la definición de las acciones del trabajo se tomen en un contexto internacional, en un contexto, digamos, de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, etcétera, ¿sí? Donde ellos van dictando la agenda de la política económica que habrán de seguir los países, pues eso va generando tarde que temprano unas condiciones de inequidad. Yo creo que esta parte es bien importante, que si no lo destaca de este modo, Andrea sí que nos puede llevar a esa reflexión. Es decir, si un país, por ejemplo, sigue las políticas del Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional en términos de reducción del gasto social, imagínense ustedes, pues quiénes son los que sufren las consecuencias. Es decir, cuando un país decida reducir su gasto social dedicado, por ejemplo, a la educación. Es decir, los jóvenes van a ser los principales afectados, y de estos afectados, obviamente, aquellas personas que nacieron en condiciones de marginalidad, es decir, que nacieron en condiciones de pobreza por X o Y razones, aunque ellos no las hayan ni definido, ni aceptado, ni que hayan sido culpables de ellos. Imagínense un pobre transgeneracional, es decir, un pobre de tercera o cuarta generación. Eso es un nieto de pobres o bisnieto de pobres. Bueno, pues estas personas están prácticamente condenadas a vivir pues bajo la lógica o la dinámica de lo que sería un trabajo precario, ¿sí? Y esta definición, bueno, esta condición de trabajo precario, como bien dice Paulo Yair Sandoval del Campus Querétaro, pues nos va a conducir a un círculo vicioso, ¿no? Y que también lo retrata esto Eckhart, ¿sí? En donde en una economía estancada pues se genera poco empleo, y si se genera poco empleo se genera poca demanda solvente, y si se genera poca demanda solvente pues también se genera poca oferta en el mercado, oferta tanto de productos como oferta de de empleos que nos sirvan para producir algo. Y esto obviamente pues repercute en lo que sería o tiene que ver con lo que son las políticas públicas. Zulma del Campus Puebla también nos dice, bueno, las políticas públicas actuales pareciera que son desafortunadas algunas de ellas y no deberían de conducir a la generación de empleo, y de un empleo, no cualquier tipo de empleo, sino un empleo que no solamente busque aumentar salarios ni tener un trabajo que no sea alienante, que no sea repetitivo, que no desgaste el alma, como decía Platón, sino que sea un trabajo que posibilite la dignidad, es decir, que dignifique la condición de vida de quien lo realiza. Y aquí, en este sentido,
para promover un trabajo de este tipo, de calidad, digno, que pueda promover el ímpetu, el espíritu humano. Pues como nos dice José Renato Tinajero del Campus Toluca, pues necesitamos que los gobiernos, ¿sí?, nos generen incentivos, y él propone algunas alternativas, nos da algunos casos prácticos en donde dice, bueno, si tú promueves el empleo juvenil, si tú promueves X cantidad de empleos, etcétera, bueno, pues tú puedes tener algunas excepciones impositivas que pudieran, o cargas de tasas impositivas que serían interesantes para los empleadores. Roberto Garnica en este sentido dice, bueno, una cosa es que se generen, por ejemplo, empleos que sean que las empresas aprovechen estos incentivos o estos estímulos que ofrece el gobierno, pero otra es que las empresas estén en condiciones de generar empleos que sean atractivos, es decir, que cumplan con las expectativas, que los aspirantes a ocupar una posición, un puesto de trabajo, pues encuentren como significativas, como relevantes, y no como indignas, y no como alienantes, y no como oportunidades de trabajo que en verdad no le abonan nada a la persona, sino que simplemente los mantienen ocupados, es decir, todo el día metidos en una actividad, pues que más que potencializar las capacidades o las facultades humanas, las degrada o las desgasta, ¿sí? Entonces, en este sentido, como nos dice Silvia Álvarez del campus Irapuato, el mercado reducido, lleno de, nos trae como consecuencia pues más informalidad, y si nos trae más informalidad pues también nos trae una lógica de corrupción. ¿Por qué? Porque estamos al margen de lo que dicta la ley, y si estamos al margen de lo que dicta la ley, la gente empieza a entrar en esa trama de corrupción, y entonces ya se da la impunidad y una serie de círculos viciosos que, como nos dice Xochitl Huerta del Estado de México en su resumen, es un resumen muy interesante que ella hace de tanto de las lecturas como de los videos, se puede traducir en lo siguiente, y ya con esto daría yo paso a unos comentarios que tienen que ver con los conceptos básicos que habrán ustedes de tener en cuenta para el diseño de su ensayo de trabajo. Este diseño, digamos, este resumen que nos comparte Xochitl, consistiría en que la actual condición estructural en la que se desarrolla la economía es de una crisis económica global que tuvo su gatillo, que fue detonada, por Europa, con esta crisis que inicia allá, pero que luego viene